Espero que tengan su cafecito en mano, su tecito en mano, porque hoy vamos a hablar de un libro que yo esperé de verdad. Desde enero estaba esperando la llegada de este libro y por fin lo tuve. Yo aquí estoy con mi chocolatito caliente porque en Ciudad de México está haciendo un montón de frío, a pesar de ser verano, no entiendo qué está pasando, pero está súper nublado y de hecho me ha costado un buen de trabajo poder grabar este video porque la luz era pésima y donde me colocaba, de verdad no había forma que la imagen saliera bien. Pero aquí estamos, creo que por fin lo he logrado. Así que hoy vamos a hablar de Atmosphere de Taylor Jenkins Reid, que salió este mes, el 3 de junio, y yo me esperé un rato en poder hacer este review después de terminarlo porque quería como integrar la experiencia, entender un poco mis emociones encontradas para poder como que hablar mucho más abiertamente de tanto de mi experiencia como de este libro como lectora y de el libro per se. Primero vamos a entrar en contexto y es que Atmosphere es una historia sobre astronautas en la NASA, sobre un transbordador o una nave espacial, el espacio y sobre todo algo muy importante dentro de la historia es que transcurre a lo largo de, bueno, como principios de los 80 y mediados de los 80. Entonces vamos a tener una novela de ficción un poco histórica, a pesar de que Taylor no se adelanta o no se adentra muchísimo al contexto histórico, sí es que menciona lo más fundamental y lo más importante para poder como que entender el contexto de los personajes. Dicho esto, tenemos varios personajes en esta historia, pero obviamente tenemos a nuestra protagonista, que es una astronauta. Los demás personajes transcurren entre otros astronautas y, vamos a decirlo, dos familiares de la protagonista, ¿ok? Este es un book club sin spoilers ni mucho menos, sobre todo porque después de compartirles mi experiencia con este libro, me gustaría que me dijeran y me compartieran la suya para ver si de verdad yo no estoy entendiendo la vibra o qué me pasó. Pero bueno, creo que sería bastante bueno leer sus opiniones y comentarios al respecto. Las primeras páginas vamos a estar conociendo un poco a la protagonista, un poco de su contexto también. La verdad es que sí era un poco, sí fue un poco tardado el poder engancharse o como que seguir la trama. No es un libro pesado para nada. Taylor nunca se ha caracterizado por eso, al contrario, siempre se ha caracterizado por contar historias bastante digeribles, bastante buenas. Esta no es la excepción. Pero sí que es verdad que al principio me costó trabajo un poco como que agarrarle, digamos, el gusto. Em, entonces vamos conociendo a la protagonista, cómo es que ella, cómo está viviendo como en ese momento y cómo es que ella llega a ingresar a la NASA y los intentos que ha tenido. También conocemos un poco de la historia de uno que otro personaje que se va sumando y, y cómo va interactuando con ella. Ya para mitad del libro, tú ya conoces su contexto, también ya conoces a los personajes y sobre todo algo que siempre se le agradece un montón a Taylor es que nos contextualiza muy bien el tema porque nos da únicamente lo necesario que debemos de saber, en este caso, por ejemplo, del nombre de que reciben cada puesto en la NASA y la dinámica que lleva a cargo, el trabajo que lleva a cargo dentro de la NASA y etcétera, ¿no? Algo así más o menos sucedió también con el otro libro de Taylor, que es Harry Soto,
y que es una tenista y todo el concepto es alrededor del tenis. En este caso también nos da suficiente contexto, no demasiado, no se explaya en él, pero sí nos da el contexto suficiente como para entender un poco de qué habla. No está difícil. Yo la verdad es que no me aprendí los cargos o los diferentes cargos dentro de la NASA, pero sí que era suficiente con lo que ella me dijo para como que ir agarrando un poco el hilo, ¿no? Y ya más adelante ella te sigue como llevando de la mano a lo largo de cada dinámica que está sucediendo dentro de el centro de control, dentro de la nave espacial, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Que para la mitad del libro vamos a estar adentrándonos un poco más al contexto de la protagonista con su relación amorosa que va surgiendo a lo largo de la historia, pero también siento que es en esta parte es donde se enfatiza muchísimo más el contexto de un familiar, que es una niña de 6 y 10 años de la protagonista. Es un familiar de la protagonista, no es la protagonista. Y justo aquí es donde yo empecé a tener dificultades con el libro porque digamos que a mí no me interesaba mucho estar leyendo sobre una niña de 6 y 10 años y una y otra vez sobre la nostalgia de que crezca tan rápido. Yo sí que quería saber mucho sobre o adentrarme mucho como a la historia de los demás personajes, a sus interrelaciones, a su vida dentro de la NASA, su vida fuera de la NASA. Y si bien sí nos da eso, esta historia, la verdad es que como yo lo puse en mi review, fue que un 80% del libro es contexto principalmente de la niña de 6 y 10 años y su historia. Entonces, eso a mí no sé, como que me rompió un poco la experiencia porque sí que a la mitad del libro como que iba pasando página tras página y seguía apareciendo en la historia y volvía a aparecer en la historia esta niña o este personaje y pues a mí me rompió la experiencia de la NASA, de los astronautas y sin embargo sí me dejó un poco como que con esta hambre de poder terminar de engancharme con la historia, con el libro, con los personajes, poder conocer más a fondo a los demás personajes, no nada más a la protagonista y, y a la coprotagonista. Y sin embargo, hay un enfoque muy fuerte de la niña, de lo que está pasando la niña, de su contexto. Y Y yo cuando terminé el libro dije, ok, o sea, voy a tratar de ser lo más objetiva posible y al pensar en este libro, pero la verdad es que conforme fueron pasando los días, sí que estaba cada vez más segura de que si se hubiese quitado la parte y todo el contexto y toda la historia y todas las páginas de este personaje que es la niña de 6 y 10 años, em, no hubiese cambiado en nada la trama. Y eso para mí como que, digamos que fue un poquito turbulento mi experiencia con este libro, porque el 80% era eso, era ese contexto respecto a eso y centrado y todo el enfoque de la trama era hacia ahí y, y yo no entendía como que estaba leyendo, o sea, como que llegué sabiendo que iba a leer sobre astronautas, la NASA, una nave espacial, el espacio, y terminé leyendo la historia de una niña y eso como que no era la protagonista además, y eso como que, digamos que sí me rompió un poquito la experiencia que yo con la que llegué a este libro. Pero bueno, algo muy padre de este libro es que
también vamos aprendiendo junto con los demás personajes que están alrededor de la protagonista sobre el espacio y eso está súper chévere porque vamos a leer sobre estrellas, su colocación y como que datos, digamos como datos curiosos sobre el espacio y, y nuestra relación con el espacio y eso está muy, muy cool o a mí se me hizo muy chévere. Ya para la parte final, esta fue la parte que yo más disfruté porque sí, la historia se desarrolla en la Tierra, pero digamos que el hook del libro o el punto más alto del libro obviamente es en el espacio y en la nave espacial y con las personas que van en esa nave espacial. Pero también tenemos algunos otros datos contextuales que son bastante relevantes porque es una historia que sucede en los ochentas y además hay personajes, hombres y mujeres astronautas. Y aquí vamos a ver cómo es que hay la primera mujer astronauta que va al espacio. Y eso es un hito muy, muy grande a nivel mundial porque ahí es cuando empezamos como mujeres a tener un espacio también en las grandes hazañas del mundo y en los grandes momentos históricos del mundo. Entonces me encantó y creo que es la razón por la cual la historia se desarrolla en los ochentas, porque eso lo hace aún más interesante. Y obviamente vamos a estar leyendo cómo viven los demás personajes este hecho, cómo lo interpretan, tanto desde la perspectiva masculina como desde la perspectiva femenina, lo cual me parece bastante revelador, bastante enriquecedor y sobre todo como el hecho de que le da visibilidad a ello. Déjenme, le voy a dar un trago a mi chocolate porque ya me estoy quedando sin saliva. Ya les dije que hace mucho frío en Ciudad de México, creo que sí, ¿no? Entonces, el chocolate es lo único que me mantiene calientita. Esos son puntos muy importantes que destacar sobre el libro y sobre la historia porque eso la hacen, a mi parecer, bastante, como que le da bastante vida a la historia. Ahora, para la parte final, yo sí me la pasé, o sea, así de que no inventes, o sea, pegada al libro porque yo decía, no, 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 ¿qué es que qué va a pasar? Sí, en la parte final hay algo de suspenso y fue mi parte favorita para serles honesta porque como ya les dije, la mitad del libro fue sobre algo que no tenía que ver con la NASA, algo que no tenía que ver con astronautas y para mí no tenía ninguna relevancia. Entonces, la parte final ya está centrada en la nave espacial, en los personajes de la NASA, en la protagonista siendo astronauta. Y eso para mí fue como, oh sí, por fin un alivio de estar leyendo finalmente por lo que vine a este libro. Y, y sí, o sea, obviamente no les quiero spoilear, pero sí viví como bastantes momentos tras páginas como en suspenso y eso estuvo bastante cool, por lo que me hace pensar que en verdad el, la parte que les comento de la niña, el personaje de la niña no venía ni al caso. Yo siento, aquí ya voy a dar como más abiertamente mi punto de vista y mi experiencia como lectora, y es que el 80% del libro fue eso y el 20% del libro ya fue sobre los demás personajes astronautas, la protagonista, sus interrelaciones, sus contextos, sus preocupaciones, su psicología, em, sus momentos dentro de la nave espacial, fuera de la nave espacial, dentro de la NASA, fuera de la NASA. Y para ser honesta, el 20% siento que fue muy poquito, como que me dejó con hambre. Y, y yo al mitad del libro, cuando estaba pasando como toda esta experiencia con el otro personaje que es la niña,
O sea, yo sí no la pasé nada bien. Yo no sé si sea porque em, yo no tengo ningún lazo con algún niño o niña de esa edad, ni una forma de empatizar, no sé, o sea, como que a mí no sé, como que se me hizo muy raro, se me hizo una experiencia bastante rara, me permeó también de como de disfrutar al 100% esta historia y me dejó como que con esas ganas de adentrarme muchísimo más al concepto del libro, ¿no? Esa es la razón por la que yo le di 2 estrellas. Yo lo pienso así, como que si me hubiesen dado un libro donde me dijeran que es sobre una niña de 6 años y que va creciendo hasta los 10 y como la historia que va pasando a través de con su mamá y en su contexto y los familiares o personajes que están alrededor de ella, hubiese sido una historia yo creo que yo hubiese disfrutado muchísimo más porque hubiese entendido de qué era desde un principio, pero yo sí sentí bastante forzada esa parte de la historia en este libro. O sea, siento que como que estaba muy a fuerza metido aquí. Y yo como que se lo atribuí un poco también a que escritora Taylor, sé, por lo que sé, como que acaba de tener una hija y creo que de ahí viene mucho como el sentimentalismo para con una niña dentro de una historia de astronautas, pero siento que sí estuvo bastante de más. Y sí, pero como ya lo he dicho en mi review de TikTok, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirle a Taylor cómo escribir sus libros? Ella es una maestra, yo la amo, es de mis autoras favoritas em, y lo va a seguir siendo. Este libro no creo que sea malo, no lo califico como malo, ni mucho menos. Em, Solo sí creo que es bueno saber lo que les acabo de contar, que nos vamos como que de repente nos vamos a topar con esta historia de alguien que no tiene nada que ver con la NASA, ni el universo, ni nada. Entonces, como que digamos es un warning y que sepas que va a pasar y ya te lo pases. Ahora, otra cosa que yo quiero agregar a esto es que como ya les mencioné, Taylor es de mis autoras preferidas y llevaba esperando, como también ya les comenté, desde enero por este libro. Entonces siento que a lo mejor algo que pudo haber pasado es que... Uy, se fue la luz. Ah, sí, siento que esos 2 factores pudieron como que hacer que yo tuviera altas expectativas, muy altas expectativas y a lo mejor idea un poco más alejada de la realidad de lo que esperar de este libro y quizá eso afectó mi experiencia para con él. Quiero agregar esto porque yo uso Fable para llevar el tracking de mis libros, de mis lecturas y ahí es donde yo pongo mis reviews. Entonces, cuando tú pones el review de un libro que quieres, que ya leíste o de libros que quieres leer, te aparece en tu feed los reviews de otras personas porque sabe el feed que pues está en tu interés, ¿no? Entonces, una vez que yo puse mi review de este libro, me empezaron a salir los reviews de otras personas y para mí fue como muy raro y por eso se me hace importante agregarlo. Y es que yo no he encontrado ni un review que diga algo malo del libro, al contrario, están alabando muchísimo este libro, esta historia, están diciendo que les encantó, que las hizo llorar, que nunca esperaron que este libro les llegara como que tan cañón. Y eso se me hizo muy raro porque yo en ningún momento viví esa experiencia con este libro. Por eso es que para mí es importante agregarlo en este video, porque probablemente sí, mis expectativas eran muy altas o muy ilusorias al esperarlo con tanto tiempo de anticipación y al ser una de mis autoras preferidas y un tema, un concepto que a mí me encanta. Entonces a lo mejor esos 3 factores como que
hicieron que yo me volara y quizá no pudiera como disfrutar tanto esta historia como me hubiese gustado. Entonces, por eso es que se me hacía importante agregarles este dato. A lo mejor de 10 personas que he visto el review, las 10 han comentado algo muy bueno y le han dado 5 estrellas o 4 estrellas. Entonces, yo no creo que 10 personas estén equivocadas a comparación mío. Y bueno, ahí sí ya como que siento que aquí es donde saboro la invitación a que me comenten o me compartan su experiencia, su perspectiva del libro, si es que ya lo leyeron o lo quieren leer, porque no sé qué pasó, no sé si yo no entendí la vibra del libro o, o no sé, o a lo mejor esas personas tienen como más lazos con una historia infantil, no sé, no sé, no sé. Ahí sí como que estoy un poco confusa, pero sin duda alguna no es un mal libro. Creo que en términos generales la historia es buena, los momentos de suspenso son muy buenos, o sea, a mí me gustaron bastante y sí es un libro que recomendaría, pero lo recomendaría, digamos, que para como un libro de transición o un libro para cuando no sabes qué leer, yo como que recomendaría este libro ahí, es en la categoría en lo que lo meto. Y pues nada, espero que les haya gustado este video, hayan disfrutado de un poco de lo que trata Atmosphere. No es complicada, Taylor es una maestra, o sea, creo que va a ser muy difícil que un libro de Taylor sea malo porque ella es muy buena y todas las ideas de libros que ella tiene a mí me encantan. Ojalá lo lean y me compartan como su experiencia, a ver si también pasaron lo mismo que yo o no. Tal vez estaba pensando como de aquí a un año volver a leerlo o darle como, no sé, una nueva oportunidad, ya que mis expectativas y todas estas ideas que a lo mejor pude tener ya no estuvieran como ahí y pudiera leer la historia desde un enfoque mucho más neutral y quizá eso me haga disfrutarlo muchísimo más, no lo sé. Pero bueno, ese es el video de hoy, espero que les haya gustado nuestro libro de hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao.